Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más aquí en este espacio con Israel Winnicki por Israel en Voz. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, con ganas de que los oyentes puedan escuchar una vez más este programa que nos acercas a los micrófonos de Radio Sefarad para hablar de Oriente Medio, de Israel y de noticias muchas veces curiosas, al menos en este caso. Háblanos de lo que se está diciendo desde medios árabes sobre el coronavirus, este virus que está en los medios de comunicación y en la opinión pública desde hace semanas ya. Sí, es interesante porque, mira, vamos a empezar un poco retrocediendo en el tiempo, antes de hablar de esto justamente. Siempre se ha buscado culpar al judío de todos los males del mundo. Es el chivo expiatorio, a veces por intereses, digamos, más materiales que espirituales. Por ejemplo, no sé si oyeron, los oyentes escucharon alguna vez sobre la gran epidemia de la peste negra en la Edad Media, que fue en realidad una epidemia de peste bubónica traída por que llegó desde Oriente en un barco lleno de ratas infectadas y se empezó a expandir y terminó con se habla entre 1/3 y un 60% de la población de Europa. O sea, fue una epidemia terrible. Hubo quienes hablaron del castigo divino, los que hablaron de los pecados de la gente, pero de pronto surgió el culpable, el judío. Un grupo de rabinos judíos de España, expertos en Kabbalah, crearon una serie de venenos que entregaron a leprosos de Europa para que envenenaran los pozos de agua y provocaran la epidemia. Lo más absurdo que se puede encontrar, porque inclusive hubo judíos, también judíos murieron en esa plaga. Pero sin embargo, estaba la desconfianza del judío, se empezó a perseguir a los judíos, se los torturaba, los hacían confesar y terminaban en pogroms que costaron la vida a miles de judíos y arrasaron cientos de comunidades. Ok, ahí tenemos un caso. Después, cuando desaparecía un niño cristiano, enseguida decían los judíos lo secuestraron para sacarle la sangre y elaborar sus matzot. Recordemos que en la Torá está totalmente prohibido el consumo de sangre. Sin embargo, inclusive en España todavía se venera un niño que según la tradición fue secuestrado y asesinado por los judíos. No recuerdo en este momento el nombre, pero hay una pequeña capilla que lo recuerda en una región española. Otro absurdo. No hablemos de la leyenda del judío usurero. El judío, ¿por qué se dedicaba a la usura? Cuando los concilios letranenses emitieron una serie de decretos contra los judíos, entre ellos se le prohibía al judío ejercer cualquier profesión, salvo ropavejero y prestamista a interés. Es más, era la iglesia la que fijaba la tasa de interés y el judío estaba obligado a pagar un diezmo a la iglesia de esos intereses. Ok, vamos a avanzar más en el tiempo. Estalla la revolución bolchevique. Los comunistas toman el poder en el antiguo imperio ruso y establecen la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es una revolución hecha por judíos y la Unión Soviética está gobernada por judíos. Son judíos Stalin, Lenin, Kirov, Bukharin, Molotov, Khrushchev, Budyeni. Ninguno de ellos es judío. Los únicos judíos que había en el Politburó fueron Kamenev, Radek, Trotsky y punto. Esos fueron los únicos judíos en la revolución.
pero fueron los judíos los que provocaron la revolución. Vamos a avanzar más en el tiempo. Hace unos años atrás, el general iraní Gholam Reza Jalili, comandante de la Brigada de la Defensa Pasiva, afirmó: enfrentamos un fenómeno de robo de nubes. El Estado hebreo, o sea, Israel, y otro país de la región trabajan para que las nubes que entran en el cielo iraní sean incapaces de producir lluvias. Decía que el cambio climático en Irán es sospechoso en momentos en que el país enfrenta una importante sequía. Centros científicos del país llevaron a cabo un estudio sobre el tema y el resultado confirma la hipótesis. O sea, Israel y otro país de la región tienen equipos conjuntos que trabajan para que las nubes que entran en el cielo iraní sean incapaces de producir lluvias. Además de esto, enfrentamos un fenómeno de robo de nubes y de nieve. Bueno, sabemos que Israel es puntero en tecnología y vanguardia, pero ya esto es un poder especial. Sí, no, yo mientras hablo me estoy riendo. Sí, porque ridículo. Probablemente muchos de los oyentes también lo estén haciendo. No sé si llegamos avanzando en el tiempo hasta el coronavirus o todavía tenemos algún ejemplo más. Sí, no. Es que todo eso deriva también en esto. Medios árabes acusan a Estados Unidos e Israel de conspiración de coronavirus contra China. Un informe decía que no era coincidencia que el coronavirus estuviera ausente en gran medida de los Estados Unidos e Israel. Hay informes en la prensa árabe que acusan a Estados Unidos e Israel de estar detrás de la creación y propagación del mortal coronavirus como parte de una guerra económica y psicológica contra China, según Memri. En el diario saudita Al-Watan se afirma que no era una coincidencia que el coronavirus estuviera ausente en los Estados Unidos e Israel, aunque esto a pesar de que Estados Unidos tenía 12 casos confirmados en el momento de la redacción. Si en Israel hasta ahora no hubo casos, es porque se impide la entrada de extranjeros que vengan de Extremo Oriente, y a los que vienen del exterior, en especial de Extremo Oriente y de Europa, se los pone en cuarentena, en sus casas, pero en cuarentena. Y siguen diciendo, un virus maravilloso se descubrió ayer en China, mañana se descubrirá en Egipto, pero no se descubrirá hoy, mañana o pasado en los Estados Unidos o Israel, ni en países pobres como Burundi o las Islas Comoro. También se acusó a Estados Unidos e Israel de estar detrás de otros brotes en los últimos años en China y en el mundo árabe. Tan pronto como Egipto anunció hace unos años, esto sí en los informes, que dependería de las aves de corral criadas en el país y que incluso exportaría aves de corral a extranjero, es decir, que ya no necesitaba aves de corral de los Estados Unidos, Francia, etcétera, de repente apareció desde abajo del suelo el virus de la gripe aviar, con el objetivo de cortar de raíz el despertar económico de Egipto, según el informe. Antes se hizo esto mismo con China, cuando en el 2003 el país anunció que tenía las mayores reservas de dólares del mundo y ellos, los estadounidenses, introdujeron el primo del coronavirus, el SARS, en el país. El periódico sirio Al-Taura también afirmó que el coronavirus y otros brotes eran parte de una guerra entre Estados Unidos y China, desde el ébola, el Zika, el SARS, la gripe aviar y la gripe porcina, pasando por el antrax y la enfermedad de las vacas locas, hasta el coronavirus. Todos estos virus mortales fueron fabricados por los Estados Unidos y amenazan con aniquilar a los pueblos del mundo. Estados Unidos ha convertido la guerra biológica en un nuevo tipo de guerra, mediante la cual tiene la intención de cambiar las reglas del juego y alejar el conflicto con los pueblos del mundo del camino convencional. Las fábricas estadounidenses son las primeras en fabricar todo tipo de virus y bacterias, desde el virulento virus de la viruela y el de la peste bubónica hasta todos los virus que vimos en los últimos años.
Además, el sitio de noticias agrega que existe una motivación económica teórica para el brote, ya que los supuestos autores intelectuales detrás de él cosecharán los miles de millones de dólares gastados por China en tratamientos de emergencia y medicamentos, que por cierto serán fabricados por una compañía israelí. No sé si reír, llorar o decir están locos. Bueno, lo que sí sabemos es que los oyentes de este Por Israel en Voz seguro han pasado un rato agradable escuchándote, Israel, aquí en Radio Sefarad, como cada semana pueden hacer. Y también... Perdón, dime. Es que digo, como te dije antes, con tal de acusar a Israel y a los judíos cualquier cosa, inclusive un judío hundió el Titanic, el judío iceberg. Bueno, pues así despedimos este Por Israel en Voz de hoy, que pueden seguir de alguna manera desde la página web porisrael.org. Aquí nos despedimos, oyentes. Israel Winicky, muchas gracias. No hay por qué, hasta la próxima, si Dios quiere.